hazme como tú quieras que sea yo, y que Señor todo seas para mí. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te puedo dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, haz que tu faz brille en mi ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Quita aquello que me aparte de ti, siempre mi gozo se halle en ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, enséñame a valorar mis días que son cortos, Señor. Quiero siempre vivir mis días por ti, y al tu venir preparado estar. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir. Es un evangelio muy bonito, hermano. Vemos que ¿cuántos evangelios hay aquí en la Biblia? Hay 4. ¿Sí? El evangelio según San Mateo, según San Marcos, según Lucas y según Juan. ¿Sí? Y cada uno son hermanos en la fe, diferentes. Mateo era un apóstol de Cristo Jesús. Lucas era un médico, pero que siempre andaba con Pablo, ¿verdad? Era un hombre instruido, ¿sí? Y él fue el que escribió varios evangelios. Aparte escribió el libro de los Hechos, Lucas. Entonces vemos que Lucas era un hombre preparado, ¿sí? Marcos, ¿quién era Marcos? ¿Sí? ¿Se acuerdan quién era? Era sobrino de Bernabé. Marcos era un joven que en el primer viaje se apartó de Bernabé y de Saúl, no quiso ir con ellos. Entonces ahí se apartó Marcos, pero ya después lo restituyó Pablo y lo puso a trabajar en la obra. Él es Marcos, ¿sí? Y Juan, sabemos que era el discípulo amado del Señor, el que se recostaba en el pecho del Señor. Entonces son 4 personajes muy diferentes. Y si usted ve en el libro del Evangelio de San Mateo, ahí vamos por favor a centrar el mensaje, ¿sí? Por favor en el capítulo, ¿sí?, número 2, verso 1. Aleluya. ¿Lo tenemos la lectura? Mateo, capítulo 2, verso, ¿sí?, 1 y 2. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes,
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Amén, hermano. Vea cómo lo presenta Mateo. Presenta a Cristo Jesús como el rey de los judíos. ¿Sí? Como el rey. Y vemos que toda su genealogía del capítulo 1 de Mateo habla acerca de que Jesús viene de una línea de reyes, ¿sí? De Saúl, de David, de Salomón y de reyes, ¿sí? Entonces vemos que Cristo Jesús es el rey de los judíos. Amén, hermano. Amén. Así lo presenta Mateo. Marcos lo presenta como el siervo, como el servidor. Cristo dijo: yo vino a servir, ¿verdad? Yo vengo a servir, no a que me sirva. Marcos lo presenta como un siervo. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, pero Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Como que el Evangelio de Juan es un poquito más espiritual, sí, más elevadito, ¿sí? Es un poco más elevado. Entonces vemos que quiero hablar acerca de este rey, ¿sí? Acerca del reino de los cielos. ¿Sí? Cristo es el rey. ¿Sí? Y dice que este rey fue presentado ¿por quién? Por Juan el Bautista, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué dijo Juan el Bautista ahí mismo en Mateo capítulo 3? ¿Sí? Verso 2. 1 y 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Entonces vemos que aquí Mateo nuevamente presenta a Jesús como el rey, como su reino. El reino de los cielos se ha acercado. Y más adelante vemos que este rey, cuando se bautizó, en ese mismo capítulo 3, dice que fue ungido por el Espíritu. ¿Están de acuerdo? Dice que bajó el Espíritu Santo cuando él salió del agua y lo ungió, y se oyó la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Amén. Después de ahí, hermanos, vemos que una vez que Jesús fue ungido, fue preparado, fue presentado por el Señor, que él iba a ser el rey. Luego, ¿a dónde lo llevaron? Al rey. A la prueba. Usted ve en el capítulo 4. Nada más eso, ahorita estamos dando una entrada. Dice en el capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. O sea, luego lo metieron a prueba, ¿verdad? ¿Sí? Luego, ¿sí? Lo pusieron a ver el reino, ¿verdad? A ser probado, ¿sí? Y entonces vemos, hermano, que Cristo Jesús empieza su ministerio, a predicar el Evangelio. Pero donde me quiero centrar es en el capítulo 5. Del capítulo 5 al capítulo 7, hasta el final del capítulo 7, en 2 capítulos vamos a ver, hermano, que Cristo nos va a dar una enseñanza de cómo se vive en el reino de los cielos. ¿Cuáles son las características de ese reino? ¿Sí? Porque déjeme decirle que en el reino de los cielos se vive diferente. ¿Sí? Y se tiene que reflejar aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces vemos que esta forma de vivir está regida por principios y valores que Cristo Jesús vino a enseñar aquí en la tierra. Es muy diferente a la forma como antes nosotros vivíamos. Y entonces el rey, que es Cristo Jesús, en el capítulo 5 empezó a predicar y le empezó a presentar, vamos a decirlo así, como una constitución del reino de los cielos. Mire, hermano, déjeme decirle algo. Usted ha entrado a ese reino. Y va a decir: ¿cuándo entré? ¿O cómo entré a este reino? ¿Sí?
Mire lo que dice en Juan capítulo 3, por favor. No vayan a perder este de Mateo, ténganlo siempre. Juan. ¿Y lo tenemos? Sí. Capítulo 3, el verso del 1 en adelante. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, como diciéndole, mira, te voy a decir una verdad, que el que no naciere de nuevo no puede ver ¿qué? El reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. ¿Sí? Usted está dentro del reino. Amén. ¿Sabe por qué? Porque usted ya nació, usted creyó en Cristo Jesús. Y en ese momento llevó el nuevo nacimiento. Usted nació de nuevo. Por eso usted puede ver y está dentro del reino de los cielos. Amén, hermano. Eso es lo que dijo el Señor, es lo que le dijo. Y Nicodemo era un maestro y fue a ver a Cristo como maestro porque le dice a Rabí. Y le dice: mira, te voy a decir una verdad, que si no naces de arriba no vas a ver, no vas a percibir las cosas del reino. Dice: ¿cómo? ¿Qué tengo que volver a meter al vientre de madre? No. ¿Sí? Si no naces de arriba, o sea, del Espíritu, ¿sí? Y del agua, el agua es una figura ya sea de la palabra o del bautismo. ¿Sí? Dice: si no naces del Espíritu y de la palabra, no vas a poder entrar. ¿Sí? Entonces, ¿usted creyó ya en Cristo? Amén. Usted está dentro de ese reino. Amén. Amén. Por tanto, usted ya es de arriba, así dice la palabra. Usted es de arriba, hermano. ¿Sí? Usted ya no es de este mundo. El mundo ya nos aborrece. Usted ya no es de este mundo. Ya no somos de este mundo, dijo el Señor Jesús. ¿Sí? Entonces vemos que usted ha cambiado su ciudadanía. Si usted era mexicano, déjame decirle que usted es de ahí arriba. Así lo dice el Señor. ¿Lo quiere leer? Vamos a ver, por favor, a Filipenses 3:20, por favor. Filipenses 3:20. ¿Ya lo tenemos? Dice en Filipenses 3:20: mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén, hermano. Amén. Entonces vemos aquí algo muy interesante, que si usted viene de allá arriba, ¿verdad? Sí. Usted ya pertenece, usted tiene su ciudadanía allá arriba. ¿Qué pasa cuando una persona, digamos, hoy que está de moda, vemos en la televisión, cuántos migrantes quieren entrar a Estados Unidos? Son muchos, ¿verdad? Son miles. ¿Y cuál es la función? ¿Por qué quieren entrar, hermano? Porque van a recibir mejores beneficios, ¿o no es así? ¿Sí? Por eso quieren entrar, por eso quieren llegar allá. ¿Sí? Pero solamente los van a dejar entrar cuando ellos, ¿sí?, lleguen a adquirir su ciudadanía. Entonces, de esa manera los van a reconocer como parte de ese país, ¿no es así? Amén. Sí, amén. Pero ellos se tienen que someter a las leyes de allá, ¿sí o no? Tienen que vivir de acuerdo a lo que se ha establecido en la Constitución de los Estados Unidos. ¿Sí? Déjeme decirle, hermano, que nosotros venimos de allá arriba, ¿sí?, pero también tenemos que vivir de acuerdo a la Constitución que se estableció en el reino de los cielos. ¿Sí? Porque déjeme decirle que hay
leyes, ¿verdad?, que debemos nosotros cumplir. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque usted, dice la palabra, que usted es embajador del reino de los cielos. ¿Usted cree eso? Sí, amén. ¿Usted cree que es un embajador? Amén. Amén, hermano. Así lo dice Pablo, dice, yo soy un embajador en cadenas para anunciar el evangelio de Jesucristo. ¿Sabe cuál es la función de un embajador? Dígame. ¿Cuál es la función? ¿Dónde? Representa un embajador terrenal, ¿verdad? Representa a su país, ¿sí o no? Sí. En otro país. Sí, representa a su gobierno, inclusive representa al presidente de la república. ¿Sí? En este caso, hermano, usted que viene del reino de los cielos, usted ha entrado ahí, entonces usted es embajador de ahí arriba, ¿sí?, y tiene una encomienda aquí. Amén. ¿Cuál es, hermano? ¿Sí? De representar ese reino de donde usted viene, ¿es cierto o no es cierto? Amén. Sí. Y déjeme decirle que este lugar es una embajada, hermano, del reino de los cielos. Casi me alcanzo a ver, ¿sí? Es una embajada aquí. Y ustedes son los embajadores. Yo recuerdo un tiempo que mis nietos, donde ellos estudian, los llevan a las embajadas. Y ahí las personas que trabajan en cada embajada dicen que los tratan de una manera tan diferente que cuando llegan los reciben bien. Eso sí, tienen que sacar una cita. Ya que entran, los reciben y les enseñan todo lo que hacen en su país, desde su clima, su flora, su fauna, todo lo que ellos producen, todo les presentan. ¿Con qué finalidad? Y los invitan para que vayan a conocer ese país. ¿Sí? Esa debe ser la función de nosotros como embajadores del reino de los cielos. Esa es nuestra función. Aquí en la tierra debemos de vivir de una vida diferente, ¿sí?, pero también debemos de anunciar el evangelio, enseñarle a las gentes, ¿sí?, cómo se vive, debe de vivir en el reino de los cielos. ¿Qué se espera allá? ¿Cuáles son las bendiciones que se otorgan a aquel que se va a vivir en aquel país? Es algo muy bonito, ¿verdad? Sí. Pero quiero decirle que este rey, que es Cristo Jesús, promulgó 7 puntos muy importantes en 2 capítulos. ¿Cómo debe de vivir el cristiano aquí en la tierra? Amén. El primer punto que habla el Señor Jesús es con respecto a la naturaleza del pueblo del reino. ¿Sí? Con respecto a su naturaleza. ¿Sabe qué es la naturaleza? El carácter de la persona. ¿Cómo debe de vivir aquí en la tierra? ¿Cómo debe ser su carácter, su forma, su vida? Ese es el punto que lo vamos a ver del verso 1 al 12. Otro punto que vamos a ver, la influencia que ejerce, ¿sí?, el pueblo de Dios, ¿sí?, de ese reino aquí en la tierra. ¿Cómo estamos influenciando la persona del pueblo? Dice que nosotros somos la luz y somos la sal, ¿sí? Y así debe de ser. Así debemos nosotros de ser influencia aquí en el mundo, ¿sí? Otro punto, ¿sí?, es con respecto a la ley del reino, ¿sí? ¿Se acuerdan que ahorita vamos a ver algo muy importante? En el monte Sinaí se les dio la ley al pueblo de Israel. Sí, se les dio la ley. ¿Y cómo era la ley? Ojo por ojo y diente por diente, ¿no es así? Pero ahora viene el nuevo rey y le dice, yo os digo que ya no es así, ¿sí? Ahora digo que deben de amarse unos a otros, ¿sí? Ahora ya no ni siquiera se deben de ofender. En cuanto a la ley, ¿cómo Cristo le da nueva interpretación a esa ley? Que tiene que ser basada en la misericordia, en la justicia y en la fe. Esa es la ley que Cristo vino a promulgar. Otra de las cosas que vamos a ver aquí es referente a las obras que nosotros tenemos que hacer aquí en la tierra. ¿Cómo debemos trabajar aquí en la tierra? ¿Sí? Para que nosotros demos testimonio del reino de los cielos. Otro punto es cómo nosotros utilizamos nuestras riquezas. ¿Sí? ¿Cómo las estamos nosotros administrando
para este reino. Ese es otro punto, hermano. Otra de las cosas que vamos a ver en el punto sexto es acerca de los principios y valores del reino de los cielos. Esos principios y valores tienen que ver en la forma de cómo tratamos a las personas. Dice Cristo, ¿cómo quieres que te traten? Como tú debes de tratar a aquellas personas. ¿Sí? Y también, hermano, con respecto a la vida y la obra del pueblo del reino. Son 7 puntos que vamos a ver si Dios nos permite, ¿verdad? No creo que los veamos todos juntos, pero vamos a ir viendo punto por punto. Amén. Amén. Entonces vemos que este rey, ¿verdad? Sí, vimos que empezó él a promulgar la Constitución y lo vemos en una forma generalizada, ¿verdad? El Señor habló y le dijo que en el reino de los cielos dice que ellos son pobres en espíritu porque reconocen su necesidad de Dios. Es una de las características, que lloran por la situación que está reinando en este mundo. Son las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran. Pero a veces, ¿por qué lloramos, hermano? ¿Porque nos va mal? ¿O porque en verdad, sí, estamos quebrantados por las situaciones que se están viviendo en la tierra? Somos mansos al sufrir, hermano. A veces nos enojamos, ¿verdad? Cuando estamos pasando pruebas. Decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Debemos de tener humildad y mansedumbre. Dice que tienen hambre y sed de justicia. Dice que son misericordiosos con los demás. Y todas esas características debe de tener, ¿sí? El hijo del pueblo del reino. Tienen un corazón puro. Buscan la paz, ¿sí? Padecen persecución por causa de Cristo, ¿sí? Y aparte son vituperados y deshonrados por causa del Evangelio, ¿sí? Fíjate cómo es el carácter del hijo del reino. ¿Será esto lo que se vive afuera? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no hay nada que ver? Antes sí lo hacíamos, hermano. Antes éramos violentos, ¿verdad? Sí, éramos duros, no queríamos ser mansos, ¿verdad? Nos poníamos bravos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuáles cosas justas hacíamos? Ninguna, dice la palabra de Dios, no hay justo ni uno, ¿verdad? Ni buscábamos a Dios. En nuestro corazón estaba corrompido. Vea, todo eso se quedó atrás y Dios cambió todo ya en nuestras vidas. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar ya al capítulo 5 de Mateo. Ya perdí la cinta. Permítanme encontrar otra vez. Ahí vamos a empezar. Dice la palabra, verso 1. Aquí vamos a entrar. Dice la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Fíjense, hermano, algo muy interesante es esto. Ustedes van a dar cuenta aquí algo, que para alcanzar a las multitudes, 2 cosas debe de haber primero. Dice que Jesús vio a las multitudes. Amén. Y vemos aquí algo muy importante. Ver significa tener los ojos abiertos, hermano. ¿Sí? Porque usted no puede ver si los tiene cerrados. No, usted tiene que ver para ver las necesidades de la gente. Jesús vio la necesidad de esa gente. Veía cómo sufría, cómo la religión no los podía ayudar, hermano. Al contrario, les ataba cargas. Entonces Jesús dice, vio a las multitudes, ¿sí?, sus necesidades, hermano. Y llamó a sus discípulos. Mire, para poder nosotros alcanzar a las personas, ¿sí?, se debe ver la necesidad que hay en la gente y empezar a predicarles y a discipular. ¿Por qué? Porque un discípulo es más que un convertido, hermano. ¿Sí? Una persona convertida cree en el Evangelio y en ese momento es hijo de Dios. ¿Está de acuerdo? Si usted le predica a alguien y esa persona dice, sí, creo en Cristo, y lo acepta en ese momento, es hijo de Dios. Pero un discípulo
Y es una persona que se compromete con su maestro. Imita su vida. Se compromete, hermano, con su doctrina y se compromete, hermano, con su forma de vivir. Quiere llegar a ser igual a su maestro. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Entonces veamos, hermano, aquí algo muy interesante, que son dos cosas muy importantes. Mire, quiero que veamos ahí en Mateo capítulo 6, por favor. Denle vuelta a su hoja. 36 a 38. ¿Sí? ¿No lo tiene, verdad? No hay, ¿verdad? Sí, no, me equivoqué del texto. Sí. No sé si se llama Marcos 6. Marcos 6. A ver si se ve. No. Lucas. No, tampoco. No, me equivoqué del texto. Sí. Es ahí donde habla y dice que él vio a las multitudes y tuvo compasión por ellas. Sí, así dice el texto. Entonces vemos que Cristo se compadecía de las personas. ¿Cómo sufrían las personas? ¿Sí? Entonces son dos cosas muy importantes que nosotros debemos tener. ¿Sí? Tener visión. ¿Sí? Ver la necesidad de las personas y también, hermano, tenemos que discipularlos. Amén. Bueno, son dos cosas muy importantes. Y dice en el verso 2 de Mateo 5, por favor. Y abriendo su boca les enseñaba. Dice en el verso 5:2 de Mateo. ¿Y lo tenemos? Mateo 5:2 dice: y abriendo su boca les enseñaba. ¿A quiénes les enseñaba, hermano? A sus discípulos, ¿verdad? Muy bien. A sus discípulos. ¿Y los discípulos eran creyentes? Sí. Ya eran ya creyentes del Señor, ¿verdad? Sí. A ellos les empezó a hablar y les enseñaba. ¿Y qué les enseñaba? ¿Sí? ¿Sabe qué les enseñaba? ¿Cuál era el mal que deberían evitar? Sí, ahorita lo van a leer todo. Y también cuál era el bien en el cual debían de abundar. ¿Cómo debería ser su vida? ¿Qué es lo que deberían dejar y qué es lo que deberían hacer? Ahí les empezó a enseñar, ¿sí? Pero hay algo muy interesante, hermano. Algo que me llamó aquí la atención. ¿Se acuerdan ustedes? Les comenté al principio. ¿Dónde les fue dada la ley al pueblo de Israel? ¿En dónde? En un monte, ¿verdad? Sí. En el monte Sinaí. Y dice que en ese monte Sinaí, ¿qué sucedió, hermano? ¿Quién descendió al monte? Dios, ¿verdad? Descendió en el monte. Sí. Y dice que Dios habló en medio de ese monte. ¿Y cómo hablaba Dios, hermano? Con truenos y relámpagos, ¿verdad? ¿Así hablaba? Truenos y relámpagos hablaba. ¿Sí? ¿Y qué decía la gente? Ya, dice, mejor dile que no nos hable porque sentimos que nos morimos. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Mire, yo a veces me siento, cuando una persona a usted le habla y sabe que le está yendo mal, y usted se compadece de esa persona y le habla del evangelio y le dice, mira, acércate, deja de sufrir. ¿Sí? Y como que aquella persona se siente ofendida, enojada, y le dice, no esperes a que Dios te hable. No, pues que me hable Dios, a ver si es cierto. Así dicen, ¿sí o no? Sí. Pues que me hable Dios.
No hay que hablarle directamente, le digo, ay Señor. No sé. Es tremendo, hermano. Porque cuando Dios habla, siente uno que se muere, hermano. Sí, es así. Y hay personas que prefieren que Dios les hable, ¿no? Entonces vemos, era Mateo 9:36. Ahorita lo leemos, hermano. Gracias por la observación. Entonces vemos que Dios habló en medio del monte con truenos y relámpagos. Y mire, y se le ordenó a la gente que no se acercara. Les dijo, no se acerquen, ¿sí? Quédense a una distancia, ¿sí? Y lávense, o sea, los mandó que se lavaran, ¿verdad? ¿Y qué más sucedió, hermano? ¿Sí? Que ahí se le dio la ley. ¿Sí? Y esa ley, ¿por qué se le dio, hermano? ¿Sí? Para que el pueblo se diera cuenta cuáles eran los pecados que estaban cometiendo. ¿Cierto o no es cierto? La ley siempre saca a la luz todo el pecado que se hace. Y entonces vemos, hermano, que eso fue en el monte Sinaí, pero ahora estamos en el monte de los Olivos. ¿Sí? Es otro monte, ¿verdad? Y ahí está Cristo Jesús. Y ahí vemos cómo Él sube al monte también, ¿verdad? Y en el monte pues ya es más fácil verlo, ¿verdad? Él arriba y Él ve a los que están más abajo. Y empieza a predicarles, ¿sí? Pero también ahí les habló o no les habló Cristo. Igual que Dios. Ahí les habló Cristo también, hermano. Pero ahí no hubo truenos ni relámpagos. Ahí no hubo nada de esto. No hubo gritos. No, hermano. Sino que, ¿qué pasó ahí? Se invitó a la gente ¿a qué? A que se acercaran. ¿Sí? También, ¿verdad? ¿Cómo la gracia es diferente, ¿verdad? A la ley? Si la ley eran truenos y relámpagos y era algo tremendo. Pero aquí la gracia y la misericordia de Dios es que la gente se tiene que acercar. Y así es como estaban aquí, ¿sí? Y vemos también algo muy interesante. ¿Qué fue lo que Jesús les habló? ¿Saben qué? Acerca de una nueva ley. Y que esta ley atacaba directamente las raíces de ese pecado. Ahí fue Jesús. ¿Cómo deberíamos actuar? ¿Sí? Para quitar la raíz del pecado, no para evidenciar el pecado, sino para quitar. Porque antes sí era fuerte, la ley era ojo por ojo y diente por diente, pero ahora Cristo dice, ahora no, ahora el que hable mal contra su hermano, ¿verdad? Y si tiene algo mejor vaya y póngase a cuentas con él. Sí. Porque también dice aquel que está enojado con su hermano, es como si cometiera homicidio. Vean cómo Jesús va a la raíz del pecado. Y así empezó Cristo Jesús a promulgar estas bienaventuranzas. Y dice en el verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es un bienaventurado, hermano? Díganme. Dichosos, ¿qué más? Felices. Dichosos, felices. Gozosos. Ese es el bienaventurado. ¿Sí? Cuando el gozo y la satisfacción que usted siente en su corazón espiritual perdura a través, ¿sabe de qué? De las circunstancias que llegan a su vida. Porque déjeme decir, hermano, que las 24 horas que nosotros vivimos, que Dios nos permite vivir a diario, estamos expuestos a situaciones que pueden llegar a nuestras vidas. Cuando se acaba un problema, prepárese para el otro. Porque así es como Dios nos maneja, ¿verdad? Entonces, cuando una persona es bienaventurada, es cuando llega problemas a través del dolor, a través de la pena, ¿sí? A través de la pérdida o la aflicción de un ser querido, hermano. El despojo, la ofensa que les hacen. ¿Sí? Cuando usted se mantiene firme, en ese momento usted es dichoso, gozoso, doblemente feliz. ¿Sí? Es lo que Jesús estaba diciendo, bienaventurados. Pero usted cree que la gente del mundo no también busca las bienaventuranzas. Ellos también buscan ser dichosos y felices. Pero ¿en dónde lo buscan, hermano? En la brevedad.
en la bebida. Lo buscan aquí en la tierra, ¿verdad? Aquí buscan la gente de ser dichosos y felices, hermano. ¿Sí? Y lo buscan a través del dinero, de la posición, de la fama, del poder y del placer, hermano. Pero Jesús dijo que todo esto, las cosas que están en el mundo, ¿sí?, ahí no está el amor del Padre. Entonces veamos cómo Jesús, ¿verdad?, dice que son los bienaventurados los pobres en espíritu. Quiero que ustedes me ayuden también. ¿Qué es un pobre en espíritu? Díganme. Un pobre en espíritu es aquel que va caminando así, ¿sí?, o que trae su pantalón roto, remendado. ¿Qué es un pobre en espíritu? Una persona infeliz. Infeliz. Una persona necesitada. Una persona necesitada. Correcto. ¿Sabe? Un pobre en espíritu es aquel que se siente pequeño, aunque tenga posibilidades, que siempre reconoce su necesidad espiritual, que siempre depende de Dios. Es una persona que no se siente insuficiente. Dice, yo todo lo puedo. No. Que cada día quiere estar enseñando, tener la sabiduría de Dios, ¿no? Estar aprendiendo cada día para... Exactamente, depender de Él. Sí, Pablo decía, todo lo puedo solamente en Cristo, que Él es mi fortaleza. ¿Sí? No decía yo puedo. ¿Sí? Siempre depende de Dios en todo. Para todo busca de Dios. Es un pobre en espíritu. Aunque tenga las posibilidades, siempre va a depender de Dios. Dice en la palabra de Dios en Sofonías, en el capítulo 3, verso 12. Te voy a leer lo que dice. Dice la palabra, dice, dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Qué bonito, ¿verdad? Entonces veamos, hermano, que un pobre en espíritu es aquel que se siente pequeño, que siempre depende de Dios, ¿sí?, que no pone su corazón, hermano, en las riquezas del mundo. Esta es una persona humilde. Porque hay personas, miren, lo hemos comentado, que trabajan mucho, y eso es bueno. Yo no estoy en contra de que no trabajen. Dios nos dio la capacidad y la habilidad para trabajar. Pero pasa esto, hermano, que a veces le dedicamos más tiempo, ¿sí?, al trabajo. ¿Sí? Y mire, hermano, deja de decirle que llegan a hacer una fortuna. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Pero ya cuando llegan a obtener la fortuna, ¿qué cree que pasa? Que tienen que pagar una fortuna para recuperar la salud que se gastó usted en hacerlo. ¿De qué sirve? Mejor, como dice el rey Salomón, ¿verdad?, disfruta de tu trabajo, come, vívelo con tu familia, disfrútalo, para que tus días no sean tristes. ¿Sí? Entonces, un pobre en espíritu no pone su corazón en las riquezas del mundo, tiene su corazón despegado de lo temporal. ¿Sí? Él siempre, hermano, va a estar buscando de Dios. Vive contento, hermano, con lo que tiene. ¿O no decía así el apóstol Pablo? Dice, yo sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. ¿O no? ¿O usted se enoja, hermano, cuando no hay? ¿Sí? Porque a veces así pasa. Como decía una vez el hermano Rafa, es que bonito es llegar, ¿verdad?, y alabar a Dios con la cartera llena. Es bonito, ¿verdad? Pero bonito es, hermano, más bonito es cuando no lo tiene y viene y se postra al Señor. Y dice, gracias, Señor, porque nunca me ha faltado nada. Aunque no tenga ahorita dinero, como decía Bakú, ¿verdad?, aunque no haya ni ganado, ni semilla, ni nada, él seguía alabando y glorificando el nombre del Señor. Ese es un pobre en espíritu que siempre está contento con lo que él tiene, hermano. ¿Sí? Es aquel que tiene sus riquezas también, hermano. Mira, un pobre en espíritu es aquel que tiene dinero, pero sabe una cosa, se compadece del necesitado. Porque sabe y reconoce la necesidad del hermano. Si sabe que el hermano está pasando pruebas y necesidades, se acerca, hermano, y le dice, hermano, ten. Ese es ser un pobre en espíritu. Porque sabe, ¿sí?, que la vida
a muchas vueltas. Así es. Entonces usted, si tiene posibilidades, ¿sí?, acérquese con su hermano, con aquel que en verdad tiene necesidad, hermano. ¿Sí? También es aquel que tiene bajo concepto de sí mismo. ¿Sí? ¿Sabe cómo? ¿Qué es lo que decía Pablo? Un pobre en espíritu. Pablo, ¿quién era el apóstol Pablo? Dice que era el perito y arquitecto, hermano, del Evangelio. ¿Sí? A él se le revelaron, hermano, mucha doctrina, hermano. Tiene 13 cartas que él escribió, supuestamente. Él fue una persona, yo creo que el que más usó Dios, ¿sí?, de los que andaban con él. Pero vea una cosa, hermano, que él, siendo el apóstol, ¿cómo se consideraba? Y decía, yo no me comparo con los superapóstoles, ¿verdad? Así decía. Y dice, ¿saben una cosa? Dice, yo soy el último de esos apóstoles. Dice, yo soy el último de esos apóstoles. No decía, yo soy el primero, no. Yo soy el último. ¿Sí? Pero decía, pero una cosa sí sé, que soy el primero de todos los pecadores. No, hombre, hermano, es algo bien tremendo, hermano. Esto nos enseña a nosotros, como predicadores, ser así. Si tenemos dones que Dios nos ha dado, consideremos como los últimos, hermano, pero los primeros en pecar, hermano. Ese es conocer su verdadera, sí, necesidad espiritual, hermano. Y Pablo así lo hacía, ¿verdad? Sí. Miren, soy el último en la fila de los apóstoles. Soy el último, pero estoy en primero en la fila de los más pecadores. Ahí estoy yo, dice. Sí. Eso es bonito, hermano. Es el reconocer su pobreza espiritual. Y Pablo, miren a quién era Pablo, ¿sí? Sí, es aquel hermano que no pone su confianza en su propia justicia ni en sus méritos, sino que confía en los méritos de Cristo Jesús. Todo lo que Cristo hizo por nosotros. Porque así hay gente. Si usted le dice, oye, a veces se jacta la gente de que Dios le ha bendecido y tiene dones, tiene propiedades, ¿verdad? Y él dice, mira, ya compré esto. Y el hermano le dice que no, sí, gracias a Dios. ¿Qué? ¿Gracias a quién? Gracias a Dios que Dios te da esto. No, gracias a mis fuerzas. He escuchado gente así, que así dice. No, a mí me ha costado, ¿sí? Yo trabajé mucho, yo lo tengo. Es gracias a Dios, porque Él es el que te da la salud. Porque sin salud no se hace nada. Así es. ¿Sí? Esos son los pobres en espíritu, hermano. ¿Sí? Es aquellos que reconocen que todo viene de parte de Dios, hermano. Es aquel que tiene un corazón contrito y humillado delante de Dios, hermano. ¿Sí? No es aquel que se jacta. Una persona que tiene un corazón contrito y humillado, ¿sabe como cuál es? Como aquellos que fueron a orar al templo, ¿se acuerdan? Y que era un publicano. ¿Y era un qué? Un fariseo. ¿Sí? ¿Y qué decía el fariseo? Dice que se presentaron los dos en el templo a orar. ¿Sí? Y el fariseo dice que oraba consigo mismo. O sea, que no oraba con Dios, así dice la Biblia. Dice, y el fariseo oraba consigo mismo. Y él se enaltecía, ¿verdad? Y decía, Señor, yo no te doy gracias porque yo no soy como este. Sí, decía así, hermano. Este sí peca. ¿Sí? Este sí roba, Señor. Ah, pero yo sí diezmo, Señor. Yo sí voy a la iglesia, yo sí oro, yo ayuno 3 veces. No, ¿y qué dice la enseñanza del Señor Jesús? Si yo les digo una cosa, se fueron los dos a su casa, dice, pero el que se fue justificado fue el publicano, que el fariseo. Porque el fariseo se sentía que Dios le debía a él por hacer las cosas. Pero el otro decía, Señor, sé propicio porque yo soy un pecador. Era lo que decía. Y es así como debemos nosotros reconocer con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Señor, pequé hoy, te pido que me perdones, ¿verdad? Pero a veces, mire, hermano, cometemos la falta y a veces no la reconocemos. A veces nos enojamos, mira, nos enojamos hasta con la doña. No es así.
¿sí? O a veces con el don, ¿verdad? Nos enojamos, hermanos, ¿sí? ¿Sí? Y a veces en vez de reconciliarnos, ¿verdad? O a veces tiene el deseo de reconciliar, ya voy a reconciliar. Y ya va con su esposa y le dice, ¿sabes qué? Perdóname, mira, si te ofendí, perdóname. O sea, como no reconociendo todavía, como diciendo, sí, no, mira, si yo te ofendí, perdóname. ¿Sí? Y entonces el hombre, sí, te perdono, pero es que tú empezaste, sí. Y otra vez empieza. Así empiezan otra vez los problemas. No, hermano, un corazón contento y humillado. Que dice, sí, yo cometí la falta y te pido perdón, reconozco. Ese es el pobre en espíritu, ¿verdad? El que no va a exaltarse, aunque él tenga la razón, hermanos. ¿Sí? Porque mucha gente, mira, hermano, prefiere que quedarse con su razón, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando usted se enoja con su esposo o con su esposa, ¿sí? Llegan y se enojan, ¿y qué pasa? No? Que yo tengo la razón. No, que yo también tengo la razón. Y están peleando por la razón. Y luego les preguntan, bueno, ¿qué pasó, hermano? No, pues me separé. ¿Cómo te separaste de tu esposo? Porque tenías la razón. O sea, que no te quedes tú con la razón, pero sin esposo. Y no, a veces así se llega. ¿Sí? ¿Y será esa pobreza espiritual? No, hermano. ¿Sí? Entonces vemos que se trata acerca, hermano, de reconocer nuestras faltas. ¿Sí? Otras cosas también muy importantes es reconocer que nunca somos mejores que otros. Porque a veces nos sentimos así. ¿Sí? Que no somos ni más ricos, porque siempre arriba de uno va a haber otro. Así es. ¿Sí? Ni somos superiores a nadie. No importa lo que hayamos logrado aquí en la tierra, hermano. Porque muchos sí logran, hermano. Porque sí se esfuerzan. Y no es malo que lleguen a tener un título, 2 títulos, que lleguen a tener una carrera. Está bien, hermano, eso es bueno. Porque para eso Dios nos da la habilidad. ¿Sí? Pero nunca sentirnos, hermano, porque ya conseguimos fama, posición, fortuna, poder o títulos, sentirnos más que otros, hermano. Porque todos necesitamos. A todos. Ese es reconocer la pobreza, hermano. Es reconocer que todo hermano es muy importante. Usted reconoce a su hermano como más importante. Así debe de ser. Mire, le voy a dar un texto que lo vamos a leer. Por favor, en 1 Corintios. En el capítulo 12. Verso 12 al 27. Está larguito, pero vamos a leer. Dice a la palabra del Señor. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todo se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estará el oído? Y si todo fuere oído, ¿dónde estará el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que pertenecen más débiles son los más necesitados. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos
a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues, si sois del cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Aleluya. Qué bonito, ¿no? ¿Nos necesitamos todos o no? Amén. Todos, hermanos, ¿sí? Entonces debemos reconocer que no importa el hermano que venga, si tiene unos días de convertido, tiene más tiempo, tiene hermano, son necesarios, porque Dios lo puso en el cuerpo, ¿no es así? Y no todos pueden ser oído, y no todos pueden ser ojo, y no todos pueden ser mano. Todos nos necesitamos, ¿sí? ¿Usted cuando se lastima un dedo del pie más chiquito, puede caminar? ¿Verdad que no? No puede caminar. Fíjese, el más pequeño de todos, como dice ahí, el más pequeño se lastima, no puede caminar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y todo el cuerpo lo repercute o no? Sí, todo el cuerpo lo siente. Entonces, cuando usted vea que un hermano está padeciendo, por más sencillo que sea, pues todo el cuerpo se debe de doler. Todos nosotros debemos ver por este hermano. Ese reconocer, esa es la necesidad espiritual, hermano. Porque todos, dice, en el cuerpo de Cristo no hay libres, no hay griegos, no hay esclavos, todos somos uno, hermano. De donde venga, de qué país que venga, todos somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, por eso es muy necesario reconocer que todo hermano es importante para Dios, porque Él ya pagó por todos. Amén. Nunca menospreciemos a nadie. Cuidemos el corazón de los hermanos. Y mayormente si nosotros ya tenemos tiempo, ¿sí?, pues debemos tener mayor responsabilidad, ¿sí?, en cuidar los corazones de los hermanos, ¿sí? Entonces vemos que una persona pobre en espíritu también es aquel que encara con humildad la vida, hermano, y tiene aprecio por ella, ¿sí? No es aquel como que si la vida le perteneciera, ¿verdad?, como diciendo, no, pues mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer eso. Bueno, primero pregúntale si Dios lo permite, ¿verdad? Porque a veces creemos que todo es nuestro y a veces nos olvidamos de que todo depende de Él. Así dice Santiago, ¿verdad? Cuando vayas al mundo no vas a decir que lo vas a hacer, mejor pregunta si Dios quiere, si Dios lo permite, ¿sí? Porque tú no sabes el tiempo que vamos a estar aquí, solamente Él lo sabe. Entonces no debemos hacer algo como que, ¿sabes qué, Dios? Tú me debes y me vas a dejar vivir más tiempo. No, eso no es reconocer, eso no es ser humilde, ¿sí? Entonces vemos que debemos reconocer que solamente estamos de paso aquí. Estamos de paso, solamente, ¿sí? Y vemos que también otra cosa, las riquezas materiales no te van a llevar a las riquezas espirituales. Primero tienes que buscar el reino de Dios y su justicia. Miren lo que dice en Mateo. Vamos a leer otra vez a Mateo, por favor. Y en el verso 6, capítulo 6, dice 6, 19. Dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo el cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá él al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios
y a las riquezas. ¿Bien? Dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Entonces vemos, hermano, que aquí no se puede. ¿Sí? Los tesoros aquí en la tierra, ¿qué pasa? Se corrompen o no es así, se acaban. Y otra de las cosas, hay peligro de que venga el ladrón y se lo robe. No es así. Hoy en día está así de eso de moda, hermano. Agarran a alguien y me dicen, dime quién conoce que tiene dinero. Y dice, no, fulano tiene dinero. Y van y lo secuestran para quitarle lo que tiene. ¿O no es así? Así hace la gente. Miren, hermano, mejor abra su cuenta de allá arriba. Y le abran una cuenta en el banco arriba. Sí, haga tesoros allá, dice la palabra. ¿O no es así? Amén. Allá las riquezas se van a conservar. Allá no hay ladrones, como aquí en la tierra, dice la palabra. Sí. Porque dice que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿Dónde está nuestro corazón? Sería la pregunta. Debe de estar en Cristo Jesús. Amén. Entonces, un pobre en espíritu es aquel, hermano, que siente tristeza por los necesitados, por los cargados, hermano. Sí. Ese es un pobre en espíritu, que ve a aquellos que lloran, que están cargados, cansados por la apariencia engañosa de este mundo. Hay gente que sufre, ¿o no? Que están cansados, cargados, ¿sí? Y que a veces traen su carga y no pueden, hermano, con ella. Entonces nosotros tenemos que ayudarnos a ellos. ¿Sí? Ese es ser un pobre en espíritu, reconocer la necesidad de otros. Amén. ¿Le dejamos el primer punto? Todavía nos faltan muchos, hermano. Faltan muchos. Pero espero que esto poco, hermano, nos haya abierto el interés, ¿sí? Para buscar más de Dios. Amén, hermano, para ver nuestra necesidad espiritual, porque somos bienaventurados, hermano. ¿Quieres ser bienaventurado? Hay que ser humilde de espíritu. ¿Sí? El Señor nos ayude, porque no es fácil a veces reconocer y ser humilde de corazón. Amén, hermano. Vamos a orar. Vamos a ministrar esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor. Yo sé que tú tienes algo para nuestras vidas, Señor. Yo sé que nos has hablado a través de este sermón, Señor, que tú eres nuestro Rey, que tú, Señor, vienes del reino de los cielos, y tú nos has puesto aquí, Padre, como embajadores de este reino, Señor Jesús. Ayúdanos para que se cumpla este propósito, Señor, de representarte, Padre, viviendo una vida diferente, Señor, como tú lo has establecido, Señor, en tu palabra, Padre. Queremos ser bienaventurados, Señor, pero viviendo una vida que a ti te agrade, Dios. Hoy vimos, Padre, que el bienaventurado, Señor, es aquel que es pobre en espíritu, aquel que reconoce su necesidad, Señor, aquel que no se jacta por lo que tiene, Padre, aquel que no busca, Señor, la fama ni el poder, Señor, sino busca siempre el beneficio de los demás, Padre. Es aquel, Señor, que aunque tiene dones, no los reconoce, Padre, sino que se siente, Señor, el más pecador de todos, Padre amado. Señor, sé que todos faltamos de una o de otra manera, pero ayúdanos, Señor Jesús, para que tu palabra, Señor, no vuelva vacía nuestras vidas. Séllala en el corazón de tu pueblo, Señor Jesús, y que algo, Padre, lleven en su corazón para que haya un cambio, Señor, cuando reconocemos, Padre, que tú, Señor, eres lo más importante de nuestra vida, Padre. Gracias por tu enseñanza, Señor, porque tú nunca nos pides nada que tú no hayas hecho antes, Señor. Y tú dejaste tu trono de gloria, Padre. Dice tu palabra que dejaste toda tu riqueza, toda tu grandeza, toda tu deidad, la dejaste arriba, Señor, para venir a buscarnos, Padre.
Veniste a la tierra, Señor, y te vestiste en un cuerpo humano. Y en esa condición de hombre, Señor, todavía te rebajaste más para venir a servir, Señor, a tu creación, Padre. Y en ese estado de siervo, Señor, aún todavía fuiste humillado más, porque fuiste hasta la muerte y la muerte de cruz, Señor, por amor a nosotros, Padre. Esa es la humildad más grande, Señor Jesús. Y que hoy, Señor, nos dices que tengamos este sentir que hubo en ti, Señor. Por eso Dios te levantó y te dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Rey de la gloria, Padre, que no tenemos otro Rey, Señor, más que a ti, bendito Dios. Gracias, Padre, por enseñarnos esta humildad, porque tú dices, Señor, vengan a mí los que están cargados y trabajados, que tú nos harás descansar. Que aprendan de ti, que eres manso y humilde de corazón, Señor. Padre, enséñanos para aprender más de ti, Señor Jesús. Y que esta palabra, Señor, quede escrita en los corazones, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu pueblo. Queremos, Señor, que haya, Señor, fruto de esta palabra, Señor Jesús. Bendícelos a cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Dios es bueno. Amén. Vamos a orar por las ofrendas y vamos a ofrendar por causa nuestra, no porque Dios lo necesite, pero nosotros sí necesitamos de Dios. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, le damos gracias, Señor, por las ofrendas que se levantan en este lugar, Padre, para honra y gloria de su santo nombre, Padre. Bendiga a mis hermanos, Señor, bendiga sus bolsillos, Padre. Señor, abunde, Señor, en su economía, Señor. Y aquellos que no tienen, Padre, por favor, bendígalos, Padre, con un trabajo, con algo para que florezca su gloria en ellos, Señor. Se vea el fruto, Señor, de su poder en cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de ellos, Señor. Bendígalos y guárdeles en el hueco de su mano, Padre. En el nombre de Jesús, a usted sea toda la honra y toda la gloria, Padre. Amén. Pasemos, hermanos, a ofrendar.
aquellas peticiones que se hagan, por las cuales se ha estado orando. Ninguna oración está de más, hermanos. Hay necesidades del pueblo de Dios, por lo cual vamos a orar. Señor, mi Dios y Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por su bendita y santa palabra, Señor, que usted nos dio este día, Señor, a través de su siervo. Gracias, Padre, porque ha sido alimento para nuestro cuerpo, para nuestra alma, para nuestros huesos, para nuestro ser, Señor. Gracias, Padre. Le suplicamos, Señor, que nos siga alimentando, Padre. Y también una vez más, Padre, le suplico, Señor, por las peticiones que se levantan a diario, Padre, y se ponen en sus benditas y santas manos, Padre. Las necesidades, Señor, que hay de su pueblo, Señor, y aún de aquellos que no son su pueblo, Padre. Señor, bendígalos, Señor, levántelos, Padre. A mi hermana Carlita, Señor, le suplico, Señor, que usted la levante de ese lugar, Padre. Extienda su mano de misericordia, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de ellos y de sus familias, Padre. Gracias, Señor, por las familias que aquí hoy nos pudimos reunir, Padre Santo. Gracias, Señor, porque usted ha sido bueno con nosotros, Señor. Y nos ha permitido, Señor, participar de esta fiesta, Señor, porque es una fiesta dedicada a su nombre, Padre. Gracias, papá, por darnos ese privilegio, Señor, mientras estemos aquí en esta tierra, Señor, que usted nos puso aquí, Señor, para mostrar, Señor, dar a conocer su nombre, su gloria y su poder a los gentiles, Señor. Gracias, papá. Le alabamos y le bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Llévenos con bien, Padre, a mis hermanos, Señor, de regreso a sus hogares, Padre. Cúbralos, Señor. Ponga vallado de ángeles alrededor de cada uno de mis hermanos, Padre. Y gracias, papá, por este tiempo precioso, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Por ti sea mi razón de vivir.
venir, preparado está.